Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a continuar con pasivos. Vamos a hablar desde las cuentas por pagar hasta obligaciones laborales. Entonces, cualquier duda o inquietud que tengamos, levantamos la mano y se procederá a generar la respuesta inmediata. Bueno, entonces, grupos 23 hablan de las cuentas por cobrar. Entonces, son todas las obligaciones contraídas que tiene el ente económico con terceros por conceptos diferentes de proveedores y las obligaciones tales como las cuentas corrientes comerciales, a casas matrices y vinculadas. Quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, proveedores lo manejo cuando estoy adquiriendo un producto que es destinado para la actividad económica de la empresa. ¿Listo? Yo siempre les pongo el ejemplo de los jeans. Compro jeans para vender jeans. Y en cuanto a las cuentas por pagar, tiene la característica de que no hace parte de la actividad económica de la empresa, pero es para su buen funcionamiento. Un ejemplo, comprar papelería. La papelería no hace parte de la actividad económica de la empresa como tal, pero sí hace parte para su buen funcionamiento. Dentro de las cuentas por pagar también encontramos ciertos impuestos que ya vamos a ver más adelante. Tenemos entonces el contrato. Cabe aclarar que este tipo de deuda se genera exactamente igual por un contrato donde hay un comprador y un vendedor, donde se genera una jurisdicción, donde se dice que se compromete a generar el pago en cierto determinado de tiempo. Cuando hablamos de las cuentas corrientes, que es en el plan de cuentas las encontramos en la 2305 frecuentemente. Habla de los registros, el valor adeudado en los entes económicos, pues a favor de los terceros, ¿sí? Diferente, siempre diferente al tema de los proveedores. Es un ejemplo claro, la compra de papelería. En el proceso, en el registro contable, manejamos para el crédito todas las compras de materiales y suministros, el tema de las prestaciones de servicios, dineros recibidos también y el ajuste diferente al cambio en extranjero. Cuando hablamos de débitos es cuando se reduce y se genera un pago de las deudas adquiridas. Frente a las operaciones, entonces tenemos un ejemplo, se vende mediante la factura un suministro, ¿listo? Y ambas pertenecen al régimen común. ¿Listo? Se conservan siempre para tener como tal un saldo de cuentas. Entonces, aquí lo que básicamente me está hablando es que genero una venta, ¿listo? Y ya como tal manejamos a las cuentas corrientes comerciales que lo mandamos a una 13 clientes deudores cuando estamos hablando de una venta. Pero si estamos hablando de una compra, automáticamente mandamos a la 2335, a la 2305, perdón. Cuando hablamos de la 2335, costos y gastos, entonces como tal se realizan los pasivos originados por la prestación de servicios, por el tema de honorarios, gastos financieros que adquiere la organización. Es importantísimo tener presente esta parte. Entonces, un ejemplo claro es, se calculan como tal los servicios públicos, honorarios, gastos financieros y cualquier otro gasto para el desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces se causan honorarios por contador por 1.160.000. Cabe aclararles que el tema de los honorarios hace parte de un contrato por prestación de servicio, por ende no hay parte de un vínculo laboral. Entonces ese contrato es de 1.160.000, entonces manejamos el gasto de asesorías financieras. ¿Por qué? Porque es un contador, listo. Le manejamos un IVA, manejamos la retención por honorarios y la cuenta por pagar a honorarios. Se genera el registro de la causación hasta ahí. Ya si generamos el tema del pago, entonces debitamos la 2335.25 honorarios contra la salida del caja o banco. Cuando hablamos de la retención en la fuente, la 2365, que es la que nosotros manejamos mucho al momento del registro de la causación de compras, entonces acá cabe aclarar que es un importe recaudado por el ente económico al contribuyente o al sujeto pasivo título de retención. ¿Quién genera o a quién se le genera el título de retención?
al comprador. ¿Y quién es el agente de anticipo del impuesto de retenido? Al vendedor. Entonces, cabe aclarar que cuando yo compro, soy quien genera la retención. Cuando yo vendo, genero un anticipo de retención. Cabe aclarar que la retención en la fuente se genera ante un anticipo de impuesto cuando yo vendo y la mando a una 13, ¿listo? Y cuando se genera la retención en la fuente al momento que se compra, se manda a la 23. También es importante tener presente que nosotros tenemos retenciones tanto nacionales, departamentales o municipales, ¿listo? Entonces, un ejemplo, bueno, ya las vamos a ver acá. Cuando hablamos de las retenciones, cabe aclarar que tenemos que tener un cumplimiento del registro único tributario también del vendedor, el famoso RUT, ¿listo? Y dentro de ese famoso RUT tenemos las responsabilidades tributarias. Entonces ahí dentro de las responsabilidades tributarias manejamos el tema de retención en la fuente a título de renta, que es la 07, la 08, timbre nacional, retención en la fuente por impuesto a las ventas, las ventas del régimen común, las ventas del régimen simplificado y gran contribuyente autorretenedor. Es importante que si dentro del RUT están especificadas estas o unas de esas responsabilidades, aplicamos ese tipo de impuestos. Entonces, la facultad para generar o establecer una retención en la fuente es supremamente importante. Está dentro del artículo 365 del Estatuto Tributario. Aquí dentro de este artículo menciona los porcentajes que se deben tener en cuenta para las cuantías y pagos de las retenciones, ¿sí? Y también es importante acelerar y asegurar el recaudo de los impuestos. Si yo soy responsable o régimen común, que también se conoce, o gran contribuyente autorretenedor, es obligación generar el recaudo de los impuestos. ¿Listo? Supremamente importante generar ese recaudo y más es sobre la renta y sus complementarios. Entonces, la finalidad de la retención en la fuente tiene como objetivo gradual que el impuesto se recaude como tal dentro de lo posible del mismo ejercicio gravable. O sea, inmediatamente se genera el hecho económico, la venta o la compra, inmediatamente se va a generar el proceso de retención y asimismo el anticipo. Cabe aclarar que estas retenciones en la fuente se van a cancelar mensualmente. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? ¿O todo claro? Bueno, cuando hablamos del tema de agente retenedor, pues son aquellos agentes de retención o de percepción de las entidades del derecho público. Entonces, tales como fondos de inversión, fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilados de invalidez y los consorcios o las comunidades organizadas. Las uniones temporales también hacen parte de estos agentes retenedores y demás personas naturales o jurídicas de sucesiones líquidas, sociedades de hecho. Cuando escuchemos el tema de la sociedad de hecho es el tema de vivir arrejuntados. ¿Listo? Que por funciones intervenga en actos de operaciones, lo cual es da expresivamente por la ley que deben generar contribución de aquellos agentes de retención de impuestos. Un ejemplo claro, entonces hablamos de que gran contribuyente le compra a régimen común mercancía por 20 millones y es de electrodomésticos, ¿listo? Y se aplica la retención en la fuente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, generamos la retención en la fuente. Aquí en este caso es del 2,5%. Frente a la retención de rendimientos financieros, hablamos sobre los conceptos y los objetivos de la retención de rendimientos financieros. ¿En qué casos o qué son los famosos rendimientos financieros? Es cuando las personas naturales o jurídicas como tal, las sociedades de hecho, por conceptos de utilidades financieras, rendimientos son utilidades financieras, tales como intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades, ¿sí? Y en general lo que corresponde a rendimiento de capital, o sea, a utilidad,
A diferencia del valor presente y valor futuro de determinado capital, deben generar condiciones como tal donde determinan el efecto de generar un proceso de retención. El gobierno dice que el porcentaje de retención en la fuente debe ser sin sobrepasarse el 15% de lo que tenga la persona en su cuenta o del abono en cuenta. Es importante tener presente esto. También hablamos de las bases sobre los rendimientos financieros cuando hablamos de los títulos, valores, los intereses, descuentos al momento de comprarse. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el tema de los CDTs. Y acciones, por ejemplo, si una institución financiera al cual se le paga un rendimiento no se le hace una retención, por lo regular son siempre grandes contribuyentes. ¿Listo? Entonces la tarifa es del 7%. Es un ejemplo, entonces la sociedad paga rendimientos sobre bonos a particulares de 200.000, generan el rendimiento del 7% y sale el dinero del banco. Se generó el proceso del pago del rendimiento. Ahora, este tema nos gusta mucho cuando generamos la compra de la lotería, las rifas, el baloto, el chance, porque en estos casos pues se generan premios, en algunos casos, o un ejemplo también, tales como los premios para los dueños de caballos, los canes, los premios de especies, ¿sí? Y tratamientos especiales. Entonces, cuando hablamos de una rifa como tal o una apuesta, se genera un premio, el pago del premio y se descontar el 20% del impuesto de la renta por loterías, rifas, apuestas y similares. Automáticamente de los 20 millones se les descuenta 4 millones de pesos. Cuando hablamos de rendimientos frente al tema de honorarios, ¿sí? Este tipo de rendimientos o remuneración para quien ofrece esos servicios de honorarios, tenemos que tener presente que se le generan retenciones a los honorarios, comisiones, servicios y arrendamiento. Entonces, ¿en qué caso? O un ejemplo claro es en el caso de generar asesorías y no tener vínculo laboral. Esta generación de asesorías, nosotros lo conocemos como honorarios, prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, dentro de este contrato como tal, se encuentran como tal la compensación para actividades y ejecución de programas científicos, profesionales, técnicos, asistencia cultural, deportiva y demás, pues que predomine el factor intelectual, la creatividad sobre algo en especial. Cabe aclarar que dentro de los requerimientos de honorarios es muy importante tener presente que está sujeto a la retención del pago de abono en cuenta. ¿Listo? O sea, ¿qué es el pago de abono en cuenta? Inmediatamente a mí me generen el pago, automáticamente se va a generar la retención. Y también es muy claro que dice que nunca me van a generar una retención superior al 20% del pago. ¿En qué casos manejamos, por ejemplo, este tema de prestar contratos por prestación de servicios o qué requisitos tiene? Uno es que la persona que está generando el tema de los honorarios para la organización tiene que estar pagando como independiente seguridad social, salud, pensión, listo, y su ARL como independiente. Eso es lo importante que tienen que tener presente siempre que se genere un contrato por prestación de servicios. Otra cosa muy importante es que esa persona debe generar su pago de acuerdo al salario que está devengando, no por el hecho de que yo esté pagando un contrato o que tenga un contrato por prestación de servicios, voy a pagar la tarifa mínima, no. Siempre va a pagar de acuerdo a lo que se está ganando. Entonces, digamos que yo me gano 3.900.000, sobre esos 3.900.000 en mi contrato por prestación de servicios, es que yo voy a tener que generar el pago de como independiente de salud, pensión y ARL para que me puedan generar el respectivo pago en mi cuenta de cobro. Cuando hablamos de comisiones, son las famosas retribuciones
que se generan por lo general al momento que se cierra un negocio o al momento que se genera una venta. ¿Listo? Y pues no siempre hacen parte del vínculo laboral, sino también generan un proceso de retención en la fuente. Claro, cuando estamos haciendo comisiones y que el empleado y que sea un empleado que tenga vínculo laboral con la organización, el tratamiento es totalmente independiente. Solamente se genera retención en la fuente cuando no haya vínculo laboral. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí o, o por ahora está claro? Chicos, bueno, cuando hablamos del tema de los servicios, se entiende por servicio toda actividad, ¿listo? O labor o trabajo prestado por una persona jurídica natural, sin relación o dependencia como tal a la organización. Aquí era donde les mencionaba, donde se genera una contraprestación directa en dinero o especie. Cuando hablamos del transporte internacional, también es importante aclarar que dentro de estos conceptos se genera un proceso de retención, ¿listo? Y el porcentaje de la tarifa es del 3%. Ojo, es importante tener presente que las tarifas pueden también variar de acuerdo al tipo de transporte, si es aéreo, marítimo, por tierra. Entonces tenemos un ejemplo acá del tema de honorarios, cuando la empresa paga honorarios al contador, que es régimen simplificado, además de hacer una retención y asumir el IVA, sobre el cual pues es mensual. Entonces aquí es un ejemplo claro donde yo les decía que cuando yo genero, hay posibilidades de que yo genero el impuesto a las ventas, también al gasto. Em, o la puedo manejar a la 2408, pues IVA descontable. Manejamos el tema de la 236515 por honorarios y el IVA retenido, y adicional a eso generamos el pago como tal, la salida de la moneda del banco. También tenemos el tema del pago por arrendamientos, entonces donde se genera el 1.000.000 de pesos, y generamos el tema de la retención en la fuente. También se generan retenciones en las tarjetas débito, crédito, y por lo general es el 1.5%. ¿Listo? Cabe aclarar que estos son ingresos que como tal el banco me genera a mí, y que estas retenciones como tal puede pasar que sea tanto para la tarjeta débito como para la tarjeta crédito. No, o sea, no vayan a pensar que es única exclusivamente para la tarjeta de crédito, ¿vale? Muchos la suelen confundir. Ay, ay. Ahora, el impuesto a las ventas retenido, el famoso rete IVA. Entonces, este impuesto, cabe aclarar que se genera mediante la retención en la fuente y de acuerdo al responsable, pues, de dicho impuesto que tiene que retener, por lo general, los bienes están grabados, ¿sí? Para que se genere el efecto de retención en la fuente de IVA, tiene que estar grabado con el impuesto a las ventas obligatoriamente. Entonces, este famoso impuesto, bueno, del rete IVA, tenemos que tener presente que tomamos el valor del IVA y le multiplicamos el 15%. Hay que tener presente que anteriormente había algo que nosotros llamábamos también el IVA teórico y se les contaba era el 50% del IVA, pero cambió y ahora es el 15% el valor del IVA. Entonces, frente a los cambios que se han venido presentando entre retención en la fuente rete IVA y rete ICA, quien ha venido presentando un mayor cambio es el famoso rete IVA. Pero eso fue más o menos, pónganle ustedes como en el 2014, no, eso fue como en el 2013, 12 más o menos que se generó este cambio. Los impuestos de industria y comercio, entonces el famoso RETEICA. Esta retención es importante aclarar que es de carácter municipal, ¿listo? Y esa retención se debe generar dentro de la misma ciudad si se está efectuando la transacción económica.
Lo que les mencionaba la vez pasada, de Bogotá a Bogotá generamos el proceso de retención del impuesto. De, por ejemplo, de Bogotá a Medellín no aplica la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque no está dentro del mismo municipio. Ahora, cabe aclarar que si la empresa está desarrollando sus actividades, ¿sí?, extemporáneas en determinado municipio por 1 o 2 meses, de generar un registro o sí, un registro eh, prolongado por ante Industria y Comercio, diciendo que va a estar por un tiempo desarrollando operaciones en ese lugar para poder generar el proceso de retención. Ahora, cuando hablamos de las retenciones de nómina, cuando hablamos del tema de las retenciones de nómina, es importante tener presente que es única y exclusivamente si cumplen cierto tope. ¿Listo? Hay que también tener presente que son de acuerdo a los aportes parciales y descuentos que se le generen a favor del trabajador. Entonces, dentro de estos son especialmente pues autorizados y corresponden de acuerdo a los préstamos como tal y a las retenciones en la fuente practicadas. Aquí nosotros ya en la 25 tenemos algo que se llaman las obligaciones laborales. Esas obligaciones laborales comprenden el valor como tal del pasivo a cargo del ente económico. Ese famoso, esos famosos pasivos, entonces tenemos como el salario por pagar, las cesantías consolidadas, las primas de servicios, las prestaciones extras legales e indemnizaciones laborales. Tenemos también las obligaciones laborales que como tal se originan pues de acuerdo a favor del trabajador. Entonces, según su pago sea exigible o probable, y siempre y cuando se pueda estimar razonablemente. ¿Qué quiere decir su pago sea exigible y probable? Que si el trabajador estuvo laborando ese tiempo, pues ese tiempo se le va a cancelar. O sea, yo no le voy a cancelar al trabajador 1 mes, 2 meses por adelantado sin que él me desarrolle la función o la labor. ¿Listo? Que se pueden llegar a generar anticipos como créditos o préstamos a trabajadores, que es totalmente diferente. Pero por eso es que me especifica que sea exigible o probable. Entonces tenemos la 2505 cuando hablamos de salarios. Entonces, como tal, es el salario que el trabajador tiene derecho a recibir por por su vínculo laboral y por sus funciones realizadas. Se tiene los sueldos como el salario integral, donde se integra absolutamente todo. Por eso es que se le llama integral, porque cuenta con desde el momento, desde horas extras, desde disponibilidad de tiempo, desde transporte, desde todo. Cuando hablamos de jornales, hablamos de que se pagan por días. ¿Listo? Entonces, esto se ve muy frecuente en el campo. Cuando hablamos de horas extras y recargos y comisiones, entonces ya es como tal cuando yo supero cierto límite, que ya lo vamos a ver más adelante, cierto límite de horas laborales, más de 8 horas, y empiezo a recibir ese tipo de recargos. Cuando hablamos de comisiones, por lo general se pasa en ventas, y pues es cuando por determinado límite de ventas es que yo gano un porcentaje adicional a mi salario. Tenemos el tema de los viáticos, que es en caso de tener que viajar y pues o en caso de que me den a mi alimentación. Hace parte también el tema de las incapacidades cuando un trabajador se enferma. Entonces la empresa también tiene que asumir, al igual que la EPS. Cuando hablamos del subsidio de transporte, entonces también hace parte del salario, pero es importante tener presente lo siguiente, que cuando hablamos de devengado, es todo lo que tiene derecho el trabajador. Cuando ustedes escuchen devengado, es todo lo que puede recibir. ¿Listo? Entonces, dentro de esos está establecido dentro del contrato de trabajo por medio de donde se define la jornada laboral, el sueldo, las funciones que va a desarrollar,
el manual de procedimiento, el reglamento interno de la organización, el tema del reglamento de la seguridad industrial si lo llega a ver, y los cuales servirán como base para liquidar el valor devengado, pues de cada mes. Dentro de las prestaciones sociales se tiene derecho como tal proporcionalmente al periodo laboral, ¿sí? Si yo no trabajo, pues obviamente no voy a tener derecho. Y al tema de cultivar los principios y la cooperación de las palabras de seguridad, ¿listo? Frente a las labores y a la productividad que tenga el empleado. Entonces, algo que tenemos que tener presente es la definición de contrato de trabajo. Y la definición de contrato de trabajo es por el cual una persona natural, o sea, cualquiera de nosotros, se obliga a prestar un servicio personal o de otra persona natural o jurídica basado en la continua dependencia y subordinación de segunda o mediana instancia frente a una remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que haya un vínculo laboral dentro de una organización o que yo tenga un vínculo laboral, tengo que tener obligatoriamente una subordinación. Me están indicando qué horario tengo, me están indicando qué funciones debo desempeñar y me están indicando siempre que hay un jefe y al cual yo le debo cumplir ciertos requisitos y ciertas funciones. Entonces, siempre va a haber una subordinación. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera se llama empleador. Entonces ahí es donde es la diferencia entre empleado y empleador. Entonces el empleado es quien trabaja y el empleador es quien paga. ¿Dudas hasta acá? ¿O todo está súper claro? Vienen a asombrar el silencio que están haciendo. Cuando Profe, habla, buenas. hola, buenas, María. Profe, una pregunta. Cuando es un contrato de prestación de servicio, eh, o sea, como tal, el empleador es el que paga, ¿cierto? Sí, claro, El pero no hay empleador es, subordinación. sí, o sea, ese contrato es como, podría decirse como verbal o es como el servicio con otro, pero no hay como un acuerdo de la remuneración, de toda esa cuestión de horario ni nada de eso. Cuando estamos hablando de un contrato por prestación de servicios, no hace parte del vínculo laboral, uno. Dos, y el más importante, no hay subordinación. A ti simplemente te contratan por desarrollar y ejercer una función, ¿sí? Entonces, y te dan un tiempo límite para desarrollar esa función. ¿Listo? Es importante tenerlo presente. Ok. O sea, no Mientras, tiene como tal validez. como vínculo laboral, no, pero sí tiene Mm. validez el contrato por prestación de servicios. Lo que pasa es que el contrato por prestación de servicios es como lo que mencionábamos, el tema de honorarios, ¿sí? Entonces, ahí la empresa no está obligada a generar ningún pago de salud, pensión, ARL, ni tampoco cesantías, ni intereses de cesantías. O sea, la empresa no está obligado o no tiene gastos por esa persona. Quien asume los gastos en el contrato por prestación de servicios es la persona está prestando ese servicio como su palabra lo dice, y esa persona es la que tiene que tener principalmente un RUT, debe tener el pago o pagar seguridad social como salud, pensión y ARL. ¿Listo? Ok, ok, profe. Gracias. Mientras, vale, mientras que el contrato laboral sí me especifica todo, desde el momento de horario, mientras, desde el momento de subordinación, absolutamente todo, y como tal se llega a generar un acuerdo del salario, más todas las remuneraciones prestadas en el contrato laboral. Sí, la empresa tiene que pagar salud, pensión, ARL, caja de compensación, SENA y CBF, absolutamente todos los parafiscales, tiene que pagar
cesantías, interesa las cesantías, prima, vacaciones. Entonces ahí es donde cambia la Profe, cosa. profe, Dime, Edwin. buenas noches. Buenas Profe, es noches. que usted habla de que cuando uno presta o realiza un contrato por prestación de servicio, no está o no incluye cargas o no está obligado a cumplir horarios. Pero figure, profe, que yo sí trabajé en una parte donde teníamos unos horarios específicos a cumplir. Y eso era con el Estado, profe. Sí, no, en el estado hay contratos por prestación de servicios, efectivamente, tú entras como un contratista y a ti te pagan es por horas trabajadas, ¿sí? Entonces a ti te dicen, literal, en teoría, debe estar dentro de las instalaciones, un ejemplo, debe estar dentro de las instalaciones desde el momento de su apertura. Digamos que lo abren a las 8 y lo cierran a las 7. Entonces tú dentro de ese horario debes cumplir 8 horas y a ti te pagan por, como tal, por la remuneración del trabajo que tú estás desarrollando frente a esas horas. Cabe aclarar que el contrato por prestación de servicios es de carácter civil, no laboral, ¿listo? Pero obviamente, muchas empresas lo hacen por el tema del ahorro a todos los parafiscales y a todo el tema legal y normativo, ¿sí? Pero entonces tiene la característica que no cuenta con un periodo de prueba, ¿listo? No genera como tal una obligación a pagar por prestación de servicios, o sea, no hay como tal una subordinación. Se supone que no hay una subordinación, pero pues en realidad es otra cosa la que se vive en el mundo laboral, muchachos. Profe, pero allí yo escuchaba inclusive una propaganda por televisión donde dice, usted Te trabajó escucho por lejos, profe, ¿me escucha ahí? Ah, se escucha con interferencia, pero sí, habla duro. ahí, profe. Sí, Profe, es que yo escuchaba por televisión de si usted trabajó por más de 2 años consecutivos por prestación de servicios, decían que podía no te le escucho, pagará. Espere, profe, discúlpeme un segundo. Cambio de audífono. porfa. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, mejor. Eran los audífonos, profe. Es que yo escuchaba en la televisión que si uno había trabajado por prestación de servicios más de 2 años consecutivos, que uno tenía derecho a primas, cesantía y todo eso que podía demandar. ¿Qué cierto será esto, profe? Pues sí puede llegar a ser cierto, pero el contrato por honorarios en las entidades del Estado, no se, o sea, uno no firma 2 años seguidos. El contrato por honorarios siempre en el Estado lo firman por, digamos, tú entras en el 25 de enero y tienes contrato hasta el 25 de diciembre, un ejemplo, ¿sí? Y después vuelven y te renuevan contrato el 25 de enero del siguiente año. Entonces se para el contrato de trabajo. No es consecutivo, no es continuo. Buenas noches. Ellos lo que hacen es un rompimiento laboral para No, no no es asumir esa laboral, es carga. un rompimiento del contrato de prestación de servicios, porque acuérdense que no tenemos vínculo laboral, el contrato por Eh, prestación. sí, sí, señor. Es lo que ellos le llaman ¿cómo le dijera yo? Un contrato o sea, un salario integral. Sí, pero pues ellos sí están en muchos lados dicen que no está subordinado, no tiene que cumplir horarios, pero por lo menos un ejemplo, eh, digamos en una universidad, alguien que dicte eh, por horas, ¿sí? Ellos tienen que cumplir un horario, porque por decir un ejemplo, si comienzan un ejemplo, 7 de la noche y 10 de la noche, pues, prácticamente está ¿Mm? cumpliendo un horario. Sí, Eso es lo que más o menos yo le entendía al compañero que decía pues que, lo que o pasa, sea, lo que o pasa sea, es que sí tienen se que cumple tener un horario. presente,
Sí se cumple un horario, pero tienen que tener presente que eso se estipula dentro del contrato. O sea, a ti te dicen, mire, lo necesito para que dicte clase, ¿sí? Por honorarios o por prestación de servicios. Entonces, la disponibilidad de tiempo que hay para el tema de prestarle el servicio por honorarios es de tal hora a tal hora. ¿Usted le sirve o no le sirve? ¿Por qué? Porque si no, no va a tener estudiantes, un ejemplo. ¿Sí me hago entender? Entonces, tú firmas ese contrato bajo lo establecido, que efectivamente tú cumples un horario porque es el único espacio en el que está disponible para ejercer la función o la labor. ¿Mm? A ti te dicen, tú al momento que generas un contrato, por ejemplo, a mí me pasa con el SENA, con la universidad también, me dicen, bueno, profe, hay esta carga, hay esta carga, ¿listo? Tenemos este horario. ¿A usted le sirve para su vínculo por prestación de servicios, sí o no? Para de contar. Pero entonces uno es el que define si sí establece o si no sirve o si sirve. Entonces es como, por ejemplo, a mí me pueden contratar, esto pasa mucho en los centros comerciales, a mí me contratan para arreglar un local, ¿sí? Y el arreglo de los locales, por lo general, siempre se hace en horas de la noche. ¿Por qué? Por el tema del ruido, por el tema de los escombros, por todo ese cuento. Entonces, siempre a ti te dicen, se tiene un contrato por prestación de servicios en este horario porque es la única disponibilidad que se tiene para desarrollar esa función. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Claros? Entonces, ahí es donde hay que tener presente el tema del contrato por prestación de servicios. Ahora, ahí cabe aclarar que en ningún momento la persona está subordinada. Simplemente usted va, desarrolla su función y entrega el resultado. ¿Listo? Cuando se genera el contrato, el tema de la subordinación, ahí sí ya aplica el tema el tema del contrato laboral. Ahora, cabe aclarar que efectivamente si yo llevo 2 años consecutivos por contratos de servicios sin pararlo, sin hacer ninguna prórroga, lo que nosotros conocemos en el sector público como las adiciones al contrato, automáticamente yo sí puedo generar un proceso de demanda, de lo contrario no. ¿Listo? Por lo general en el mundo laboral, si nosotros lo vemos, eso pasa mucho más en el tema de oficina. Eh, Ahí sí a veces sí se genera el tema de la subordinación, pero entonces ahí es donde uno puede proceder a demandar y empezar el proceso si uno tiene, eh, ¿cómo se llama eso? Pruebas. Uno se acerca al Ministerio de Profe, Trabajo. Dime. profe, y esto, ese contrato de prestación de servicio lo utilizan mucho los contratistas, más que todo lo que prestan también servicios. Porque, o sea, yo le preguntaba porque yo estuve trabajando con un contratista de Claro y prestaban, era un servicio y manejaban, era contrato de prestación de servicio, pero realmente, como usted dice, no había como horarios que uno tendría que cumplir, más que todo eran metas y condiciones que ellos le ponían a uno. Sí, o sea, a ti te dicen, tiene que hacer tal cosa. Listo, yo hago esa cosa que me están diciendo. Pero entonces a veces sí a ti, por ejemplo, en el tema de las universidades y en el tema, por ejemplo, del SENA, a ti te dicen, bueno, ahí está disponibilidad de tiempo para dictar clase. ¿Listo? Porque no se dicta más clase en otro horario, sino en esos horarios. ¿Le sirve? Uno dice sí o no. Pero no hay una subordinación en tiempo. Simplemente tú estás destinado a que te digan si sí te sirve para generar, para ofrecer tu servicio o si no, pues no. Y pare de contar. ¿Listo? Ahí es Pero, importante profe, tener presente. Dime. y usted dice que no son subordinados, pero y en Ujú. caso que el jefe o el líder o el que lo contrató le da una orden, cumpla o vaya o venga o traiga o lleve. Eso es una orden. Pero si esa persona no Hay lo que cumple, tener presente qué tipo de orden es. ¿Qué tipo de orden es? ¿Por qué? Porque si a ti te están contratando para una función y la estás desarrollando mal, pues obviamente te tienen que decir, oye, para esto no fue lo que te contraté, tienes que tener presente lo siguiente, ¿sí? Acuérdate que yo te contraté para tal y tal cosa, las funciones que tienes que desarrollar son estas y no las estás desarrollando. No significa que no haya
que haya subordinación, simplemente me están diciendo, oiga, yo lo contraté a usted por una cosa y me está saliendo con otra, ¿sí? Un ejemplo. Ahora, ahí cabe aclarar el tema de que cuando ya se está generando, ¿saben cuándo por lo general se genera o sea, ya una subordinación y que uno dice, venga, chanfle, me están robando? Por lo general, cuando hablamos del tema de las ventas, o sea, hay chicos que los contratan por prestación de servicios y en el tema de ventas se ve muchísimo, en el tema de las panaderías, en el tema de los trabajos informales. Se ve muchísimo ahí sí el tema de la subordinación porque les están exigiendo. Ahí sí. ¿Listo? Repito, profe, pero si entonces, usted dice que la panadería, o sea, los trabajos informales, pero si una secretaria, un trabajo formal, no cumple con sus funciones, no cumple con sus labores, cosa que el jefe, pues, el jefe le da un documento, hagamos una carta, hagamos un oficio, hay que enviarlo, hay que dirigírselo a tal empresa, a tal persona, y esta secretaria, X o Y, no sé cómo decirlo, no cumple con sus funciones en el lugar y en el momento preciso que el jefe, el gerente o su líder o el superior inmediato, hablemoslo así, Ujú. quiere ese documento. Digamos que el documento lo quiera para 2 horas, pero en el transcurso de esas 2 horas, esa secretaria, eh, que no es un trabajo informal, no cumple con esas funciones. Pero digamos que ese tema, si somos sinceros, digamos que en el tema de oficina, siempre se contrata, siempre se va a contratar, por ejemplo, en ese tipo de cargos de auxiliares y de asistentes, siempre se contrata por vínculo laboral y ahí sí ya hay subordinación. En el tema de oficina, por lo general, siempre se contrata eh, por vínculo laboral, porque se sabe que va a haber directamente una subordinación. Gran mayoría de empresas cuando contratan por el tema de prestación de servicios, es que el contrato por prestación de servicios es simplemente desarrollar una función donde a mí me van a pagar y ya paré de contar, yo no, o sea, no me voy a ver afectada en más. ¿M? Entonces, por ejemplo, para dar asesorías financieras, asesorías jurídicas, ¿sí? El tema de asesorar frente, por ejemplo, el tema de educación, el tema bueno, el tema ya del Estado ya es otro cuento. ¿Por qué? Porque en el tema del Estado efectivamente se maneja el contrato por prestación de servicios, pero cabe aclarar que yo digo que ahí es donde se maneja el tema de la influencia. ¿Por qué? Porque si yo sé que no estoy desarrollando bien mi función o no estoy trabajando bien con mi contrato por prestación de servicios, o sea, yo lo que quiero hacer es seguir trabajando en el Estado. ¿Para qué? Para que me genere una buena remuneración, porque todos sabemos que prácticamente las personas que estamos vinculadas en el Estado sabemos que pagan mejor que en el sector privado. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo no lo veo, pero en el caso de las auxiliares que están por contratos, por contratistas, ahí es donde uno sí se da cuenta que uno dice, o sea, chanfle, que a un asistente o que a un auxiliar le estén pagando 2.500.000, casi 3 millones de pesos por contrato, por prestación de servicios, la gente se lo aguanta. Pero cuando estamos hablando de que me van a pagar un mínimo no sé, en un lugar privado, pues ahí sí la gente ya no se lo va a Profe, aguantar. ¿Sí me hago eso es- entender? sí, profe, eso es verdad porque yo ganaba por prestación de servicio mejor que un profesional. Total, Profe, la total. siguiente pregunta, para que me saque esta duda, si al dictar una capacitación, el que me contrata me hace retención en la fuente por prestación de ese servicio, o depende de porque es que yo leía que, Dependiendo de las causales y de la labor por la cual tú estés desempeñando la función, ¿sí? profe, Es dependiendo qué tipo de horarios sean. no, profe, me contrata, bueno, le voy a colocar en el caso mío porque es que a mí no me hacen esa retención
Por eso, yo dicto una capacitación de 2 horas, 2 horas, y por esa capacitación yo cobro 170.000 pesos, profe. Pero yo veo que Sí, a mí no me hacen retención en la fuente ahí por la prestación de ese servicio. pero tú estás, si tú estás en el sector público, no te van a generar retención en la fuente No, por el no, tema. en la parte privada, profe. Bueno, el tema de la educación no genera retención, pero sí te van a generar reteíca. Ni tampoco, profe. Porque es que yo veía que a partir de los 4 VT le hacen retención Ujú. Sí, en claro, la entonces sí prestación de... aplicarías. Sí, pero yo sí aplicaría, pero a mí no me están haciendo ahí. Sin embargo, yo cuando paso la cuenta de cobro, yo estipulo ahí que no soy, ¿soy qué? Retenedor, se me escapa la palabra. Agente, Dame un sí, segundo. que no eres responsable. No soy responsable de la retención de la fuente, no soy responsable. Yo le escribo siempre en eso, profe, y sin embargo no me hacen ninguna retención en la fuente ni reteica, profe. Pues el año antepasado sí, porque yo llevo consecutivo pues trabajando con ellos, pero eso lo realizo como 3 veces al mes y por cada capacitación que yo dicto, profe, que son 2 horas, cobro a este año 170.000 pesos. Pero lo que yo creo, por ahorita que estaba hablando usted del tema, a mí no me hacen ninguna retención en la fuente por esa prestación de servicio, profe. Es muy raro. Es raro y mejor, pues para ti es mucho mejor, ¿no? Sí, claro, antes me hacían el RTICA, me hacía RTICA, pues Sí, la verdad, pues es casi insignificante, pero ahorita no. Yo digo que tienen contador, profe. yo creo que tiene que ver también con el contador. A veces sí, a veces sí, Omara, lo que sí, Omara dice, sí, tiene toda la razón, a veces los jefes son buenos y asumen las retenciones. Yo, Yo por creo ejemplo, que de pronto le ellos caí están bien asumiendo la retención. A mí me parece que sí, porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa también y yo doy las capacitaciones de atención al cliente y a mí tampoco me generan la retención. Entonces, yo conocí al contador y entonces yo le decía, venga, pero usted, ¿por qué no me está haciendo retención? Entonces me decía, no le voy a decir que Hola, no sabe, profe, me decía, o no la es que la empresa. empresa asume la retención, Ah, entonces de pronto la empresa la está haciendo, profe. De pero pronto se yo supone, pienso, pero es que es muy extraño porque en la cuenta de cobro, ellos mismos generan la cuenta de cobro y uno lo que hace es firmarla. Pero entonces yo sí me doy cuenta que en la cuenta de cobro sí generan la retención, pero, o sea, haz de cuenta que le suben al valor y ellos asumen la retención. ¿Sí? sí, profe, sí, sí, de repente sí, porque sin embargo yo les paso eso porque yo hace poco hice también otra labor y entonces ellos dijeron cobre tanto. Por ejemplo, yo cobraba 300.000 pesos y ellos me dijo cobren tanto y te damos los mismos 300.000 pesos. ¿Sí me hago entender, profe? Sí. Y ellos, pero ellos deducían de una vez, hacían la retención reteica y la retención en la fuente, pero en esta yo, bueno, no sé, pues para mí mejor en este caso, y llevo casi, Obvio, total. claro, sí, profe, pero sin embargo, profe, hay una prueba evidente, es cuando yo paso la cuenta de cobro, yo creo que ahí hay un soporte por si llegara a pasar algo, ¿no? Es que solo por eso es que te digo que se me hace extraño. De pronto, o sea, toca ver, porque si tú pasas en la cuenta de cobro y automáticamente en el desprendible del pago, a ti te genera el tema de la retención, porque si yo asumo, por más de que yo como empresa asuma la retención, debo tener una evidencia de haber asumido esas retenciones. Sí, profe, porque es Siempre, que, ustedes como futuros contadores, siempre es importante que tengan presente esto. Si por más de que la empresa asuma la retención, siempre en las cuentas de cobro o en los soportes de pago, siempre deben generar el soporte que como si hubieran generado el proceso de retención. profe, vean, Siempre. la palabra es, cuando yo firmo la cuenta de cobro, yo siempre escribo, soy persona natural, no responsable del IVA. Sí, Siempre firmo eso. Siempre lo firmo eso, profe. Soy persona sí, natural siempre. y no responsable del IVA. Yo Ujú. siempre le envío la cuenta de cobro y lo envío así.
O sea, todo mundo que yo le hago la cuenta de cobro lo envío así, que soy persona natural y no soy responsable del IVA. Sí, total. Pero así no los, pero, profe, pero así no lo escribe igual en el RUT, ahí aparece qué tipo de responsabilidad tiene, ¿cierto? Sí, claro, pero tú siempre que pasas la cuenta de cobro, uno de los requisitos de pasar la cuenta de cobro como persona natural es siempre generar en la cuenta de cobro decir qué tipo de responsabilidad tributaria tienes. Siempre, siempre tienes que decir la responsabilidad tributaria. De hecho, si por ejemplo el salario es demasiado alto, tú tienes que pasar hasta el tema de los certificados de dependientes para evitar que te generen retenciones. En el tema de prestación de servicios, ¿no? ¿Qué otra duda tienen y vamos a continuar? No, profe, está interesante esto porque pienso que tanto en el tema laboral, en la parte privada, como con el Estado, es totalmente una cosa muy diferente. Es Total. diferente. Sí, Y es que profe. si ustedes se fijan muy bien en el tema, del Estado, las personas no les importa tener como tal una subordinación porque los salarios son muy buenos. Sí, Un profe. auxiliar o un asistente administrativo gana supremamente bien por contrato por prestación de servicios en el Estado. Mientras que un auxiliar, por ejemplo, en una empresa privada, en un contrato por prestación de servicios, le están pagando máximo 1.500.000 y debe asumir el pago de salud y pensión y ARL. Entonces no se justifica. Profe, sí, eso es verdad porque inclusive en el Estado yo le decía que yo siendo técnico, yo trabajé con el ICA casi 5 años, profe. Y yo siendo técnico me pagaban mejor que un profesional. Me pagaban, uy, el sueldo, no, yo casi era el doble de sueldo que yo ganaba, me lo ganaba yo, profe. Y ellos quedan Imagínate. asombrados pues sí, hay que pagar planilla y todo eso, pero los sueldos son súper. Además, por hoja de vida, ¿no, profe? Sí, total. Por hoja de vida es clave. Es que tú tengas una en tu hoja de vida que trabajaste con el Estado, es fabuloso. Listo. Vamos a continuar. ¿O alguien tiene un aporte adicional? David hasta que se habla, pero no quiere, profe. ¿Qué pasó con la Aritza? No, que iba a decir que por eso es que esos trabajos Danitza, con el profe. Estado son Ah, Dani. bastante, que esos trabajos con el Estado son bastante ligados, referente a lo que ustedes decían. Profe, Sí, total. ahorita hay una serie de concursos y son interesantes para los que quieran participar con el Estado. Sí, pero bueno, si uno ingresa en los concursos con el Estado, por ejemplo, en Simo, ya ya ingresa de planta y a ti te van a pagar todo lo de ley. Pero Sí, ya es carrera, los beneficios que se tienen por trabajar, o sea, con el Estado son muy buenos. Total, es carrera profe, total. administrativa, ella es diferente ya. Sí, total. Las carreras administrativas, y no, y es excelente, o sea, en serio que el que logre ingresar a trabajar sí, bueno, nosotros lo conocemos como de planta, en el SENA se conocen como contratistas y de planta. Los de planta son los que hicieron el concurso, pasaron un examen, eso es un examen, eso sí, duro, fuerte, y pues como tal les hacen ese examen y pues si tú quedas, pues obviamente ya te pagan por prestaciones sociales, te pagan todo. Es como si uno asegurara literalmente, muchos dicen que se asegura la vida. Mientras que el tema de estar por contratista o por prestación de servicios con el Estado, pues tú todos los años estás penando para ver si te vuelven a contratar y si sí o si no. Y es Sí, duro, llega. por ejemplo, para mí Profe, fue muy duro. ahí me Dime. asustó más. Yo tengo un examen el domingo, escrito, y estoy ¿Sí? nervioso porque eso es duro. ¿En qué Para entidad? auxiliar administrativo, alcaldía Envigado, auxiliar administrativo. Pero Bueno, es pero es nombración, que los que no nombramiento son tan nacional. duros, los que no son tan duros son los que, o sea, están fuera de Bogotá, pero para, o sea, para Bogotá es sufrido, es duro.
Es El duro, domingo me toca durísimo. enfrentarme a eso. Sí, profe, Claro, aquí en Bogotá es fuerte porque yo estando en el ICA, algunos médicos veterinarios se presentaron y sin embargo no pasaron y pues los contrataron por prestación de servicio y ellos se regalaban, decían, no, es que trabajar con el ICA y sobre todo siendo médico veterinario, ellos mismos decían, no, acá el trabajo, o sea, se gana bien y se trabaja poco y sobre todo total. que en hoja de vida tú, donde se presenta, donde me he presentado, profe, y con el hecho de decía, tú trabajaste en el ICA, yo decía, sí, como soy técnico agropecuario, yo decía, claro, uy, qué bueno y cuánto, y bueno, la hoja de vida le abre muchas puertas a uno, profe. Total, sí. Por ejemplo, miren que a mí me pasó un caso característico fue en el SENA. Yo la verdad, no que, o sea, yo la verdad ni siquiera me inscribí. A mí me inscribieron como tal, eso fue hace como 4 años que me inscribieron. Y como que me dijo una amiga, ah, Jessy, yo ingresé, intenta entrar tú. Yo estaba de coordinadora en un instituto y era también docente de Uniminuto. Entonces, Jessy, intenta entrar tú. Y yo le decía, no, pero es que si todos los profes han intentado entrar y no han podido, porque yo conozco profes que han intentado ingresar 7, 8 años y para un profe que sea profesional y que no tenga especialización o maestría, es un muy bueno entrar al SENA. Entonces me decía como que Jessy intenta entrar y yo le dije, yo no tengo tiempo para inscribirme. Cuando a mí me llegó de un momento a otro el tema de el correo diciéndome que me tenía que presentar a la entrevista, entonces yo dije, venga, pero ¿cómo así si yo no me inscribí? Entonces mi amiga me dijo, yo te abrí la cuenta, te ingresé todos los papeles y yo te inscribí, por favor, ve. Entonces, yo fui, empezando que yo no quería ir, o sea, yo no sé, pero yo no quería ir y yo llegué empezando tarde. Yo como que, bueno, está bien, yo voy solamente por irme a tomar la foto de decirle, oye, sí ingresé, sí estoy acá y ya sé que no me van a contratar. Entonces, cuando me pasaron a la prueba, porque así seas por prestación de servicios, a ti te hacen una entrevista de conocimiento, o sea, yo decía, qué prueba tan dura, pero me fue bien. Entonces yo dije, y no, o sea, yo decía, no, eso acá uno entra es por pura y física rosca, la verdad, yo decía eso, yo. Entonces, cuando ya después me llegó el correo, decía, ingresa para tal día. Y yo quedé como que, yo no puedo creer que haya ingresado. Pues claro, cuando uno ve, porque mucha gente dice, no, eso es solo rosca. No, y sí, uno ingresa por conocimiento, pero después de que tú estás adentro, tienes que lucharla muchísimo para que no te hagan la vida imposible, porque tú entras y a ti como que te dicen, ¿quién te recomendó? Entonces uno dice como que, oye, nadie me recomendó. Sí. Entonces como que dicen, o sea, entraste por mérito. Entonces uno como que, y ahí empieza uno a tener como mucho gancho con muchas personas. Entonces, o sea, pero sí, o sea, el que sepa el tema y el que pueda ingresar, entra. Y todavía tengo amigos que intentan entrar. Hay uno que me llamó ayer, me decía, ven, ¿cómo hago? Llevo 8 años intentando entrar y no, es complicado. Yo le decía, no, yo solamente presenté la prueba de ingresé y ya. Me decía, no, yo siempre me varo en las pruebas. Pero sí, eso es la verdad, o sea, a la de Dios y intentar ingresar como sea, porque los salarios sí son muy buenos, la verdad, verdad. Profe, pero Bueno, no he muchachos, vuelto a ver, no he dime. vuelto a ver concurso ahí en el SENA, profe. En el SENA no. No, no he vuelto a ver, yo creo que eso lo van a abrir por allá el otro año. El último que hicieron fue en el 2018 Sí, y yo la verdad no me quise inscribir. yo a ese no me quise escribir porque yo soy egresado del SENA de Mosquera, profe. Mm. Y pues yo presenté un proyecto súper buenísimo pues para editar ahí, pero pues yo dejé quieto eso que era relacionado con el trabajo. Pues lo fuerte mío son los perros, profe. Yo soy instructor pues yo me presenté con un proyecto bueno pues para que el ICA tuviera en cuenta eso, editar los cursos a personas pues como manejadores caninos, pues para salir a trabajar directamente a las empresas. Entonces, Sí. el que me estaba ayudando, pues se fue trasladado y ahí quedó todo, profe. No, sí, es que sí, no, no, o sea, eso que digan que el tema de la palanca a veces ni funciona, la verdad. Bueno, vamos Profe, a continuar, dime. profe, Dime. ¿usted es esto, profesora en el SENA, en qué área? Yo soy instructora del SENA de Centro de Servicios Financieros. Contabilidad. Ah, en contabilidad. Ah, ok.
¿Ese queda dónde, profe? En la 65,13. Pero yo trabajo en la jornada madrugada y domingos, porque en el día estoy con la empresa y Sí, los sábados porque, estoy con una pero universidad mexicana. ahí dictan negocios internacionales, ¿cierto, profe? Sí, 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 porque ahí está mi hija. Mi hija sí, sí, está ahí. sí. Y mi hijo también Ay, está miren, ahí. ahí les enviaron el link. Ahí les enviaron el link para que ingresen a Simo y miren a ver si pueden ingresar. Y eso sí, a la entidad que ustedes vayan a ingresar, es imposible, es importantísimo que vean, o sea, que se estudien todo el manual de funciones, todo lo que encuentren sobre esa entidad, para Pero cuando tengan que presentar sus... esa plataforma es muy complicada de manejarla. Bueno, yo he intentado y no, 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 es súper súper fácil, Danitza. fácil. Danitza, no, súper pues a mí fácil. no. Yo Yo, me yo, inscribí yo, en Simo primero, ya tengo el usuario y todo, pero o sea, después como para aplicar a las vacantes, pues no, no he dado. No sé si es que en el Es fácil. departamento Miren no en Google, hay. miren en YouTube, que en YouTube hay tutoriales hasta para cómo no, inscribirse. Y Danitza, es yo te supremamente fácil. colaboro. Yo me volví experto en eso, yo te colaboro. Es súper fácil. Yo acabé de actualizarlo hace una semana. Yo lo acabé de actualizar, pero es súper fácil porque inclusive había perdido la clave y le dije, se me olvidó la clave y me la enviaron al correo y volví, reinicié, actualicé todo, subí ¿Tú te documentos. postulaste, Edwin? No, 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 pero lo Bueno, actualicé. muchachos, vamos a continuar. Lamento, anoten sus números ahí en el chat y continuamos después. Ya son como muchas eh, cosas privadas. Sí, bueno, ya les di ahí, ya les di el tema, es importante, pero sí, chicos, hagan todo lo posible por ingresar, que es bueno y vale la pena. Entonces, continuemos. Hablamos de los elementos integrantes del salario, ¿listo? Están establecidos dentro del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, cabe aclarar que son los sueldos, las primas, bonificaciones habituales, los suplementos de horas extras, el trabajo, el descanso obligatorio y el porcentaje de ventas y comisiones en lugar que haya, ¿listo? Los pagos que no constituyen como tal un salario son las sumas ocasionales, que es ocasionales que de vez en cuando se generan estos pagos, o sea, no siempre, listo, como lo son, por ejemplo, las primas, las bonificaciones. Cabe aclarar que hay bonificaciones que son fijas. Cuando son bonificaciones fijas o habituales, ellas sí hacen parte del salario. Cuando son bonificaciones porque el empleador los quiere dar, ahí sí no hacen parte del salario. Son gratificaciones ocasionales, listo. Participaciones de utilidades en caso de, y excedentes de la empresa que, o sea, excedentes que la empresa quiera dar. A veces pueden generarse o que la reciben en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer el patrimonio, sino por desempeñar bien su función o su labor. Entonces, por ejemplo, a veces esos que no hacen parte, por ejemplo, son los bonos que les dan a los empleados a fin de año, ¿listo? Como por su buena función, su buena labor, ¿listo? ¿Qué otras cosas? Bueno, esto también 128, donde habla como tal que el salario del dinero en especie, tales como la alimentación, la habitación, el vestuario, las primas extralegales, las vacaciones y el tema de los servicios o bonos de Navidad también. ¿Listo? Entonces, tenemos el salario en especie, no es el salario que ustedes están pensando, sino es el salario que como tal se genera una remuneración ordinaria, ¿sí? Que permite que reciba el trabajador no solo o sea, directamente por el servicio brindado, tales como alimento, habitación, vestuario, ¿listo? Y pues como tal el empleador suministra al trabajador y a su familia, salvo lo estipulado en lo previsto en el artículo 15 que está dentro de la ley. Dice que ese salario en especie debe valorarse expresamente en el contrato de trabajo. Si no está dentro del contrato de trabajo, no hace parte del salario en especie. ¿Listo? Es importante también tener presente que no puede llegar a constituir más del 50% de la totalidad del salario. Entonces, un ejemplo, yo me gano 2 millones de pesos, entonces más de 1 millón de pesos no puede constituir el salario en especie.
No obstante, cuando el trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor del concepto del salario en especie no puede superar el 30%. Es importante aclararlo. ¿Listo? Si es el salario mínimo, no puede exceder el 30% según el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. En referencia al tema de los viáticos, es supremamente importante aclarar, ¿listo? Que como tal es un adicional que proporciona la empresa al trabajador por la manutención, el alojamiento, pero que no tenga finalidad de proporcionar los medios de transporte o gastos de representación. ¿Listo? Entonces, estos famosos viáticos es por lo general cuando me envían a otra ciudad, ¿listo? A desarrollar determinada función y pues a mí me pagan el alojamiento y la manutención en algunos casos. ¿Listo? Los viáticos accidentales no constituyen tampoco parte del salario en ningún caso. Y son viáticos accidentales aquellos que no dan motivo de requerimiento extraordinario no habitual frecuente, o sea, que no se generan con frecuencia. Y está establecido dentro del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, aquí ya cuando hablamos del tema del salario mínimo, ¿listo? Legal mensual vigente, está establecido dentro del artículo 145 y es el mínimo que una persona puede recibir por desempeñar su función o su labor, ¿listo? Entonces, ¿esto quién lo establece? El artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y también el Gobierno Nacional. ¿Listo? Es un acuerdo que se genera entre los consumidores o entre la Unión de Trabajadores y con el sector empresarial. Este acuerdo siempre se genera desde el primer día de cada año hasta el finalizar cada año. Cabe aclarar que en resumidas cuentas el gobierno nacional es quien lo define. O sea, si la Unión Sindicalista de Trabajo, los trabajadores no acuerdan nada con el gremio laboral ni tampoco con el sector productivo de las famosas empresas, el gobierno es quien se sienta en la mitad de los dos y dice, bueno, el salario va a aumentar tanto, ¿listo? Y cada año se genera el aumento del salario. ¿Qué pasa? Al trabajador, pues el salario es igual a una jornada de trabajo normal, ¿listo? Que corresponde pues a sus 8 horas de trabajo. ¿Qué otra cosa es importante? Aquí es importante que dice que no establece las diferencias del salario ni las razones de la edad, ni el sexo, ni la nacionalidad, ni la raza, ni la religión, ni la opinión pública, ni las actividades sindicales. Quiere decir que todo el mundo que tenga un vínculo laboral, lo mínimo que se debe ganar es un salario mínimo. Lo mínimo, siempre, sin importar si es de Colombia o no es de Colombia. ¿Listo? Cabe aclarar eso. Ahora, el tema de la edad, si es menor de edad, pues obviamente debe tener un permiso de trabajo. Ahora, los gastos de representación. Frente a los gastos de representación son adicionales que la empresa le da a su trabajador. ¿Por qué? Por ir a un lugar y hacer parte de su empresa, o sea, decir, aquí está la empresa tal, ¿listo? Un ejemplo claro es en el tema de las ventas. Para la empresa siempre van a ser gastos, esos gastos de representación, siempre. ¿Por qué? Porque simplemente constituye, por ejemplo, el tema del transporte del trabajador, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los bonos de alimentación. Esto pasa mucho en el área de las ventas. Siempre, por lo general, las empresas a los vendedores les dan algo que se llama bonos de rodamiento, ¿sí? Y bonos de alimentación por representación de la empresa. Entonces ahí es donde, como tal, las empresas le dan a sus trabajadores y le dicen, venga, si usted va a generar unas ventas, entonces, por ejemplo, para que se encuentre en una cafetería con el comprador, entonces, pues eso lo asume la empresa y esos son adicionales. Eso por lo general pasa en las empresas multinacionales o en las grandes empresas que son conscientes de lo que gasta un vendedor, ¿no?
pero cabe aclarar que tampoco hacen parte del sueldo. Ahora, el famoso auxilio de transporte, ¿listo? Este fue creado de la ley 15 del 59, hace muchísimo tiempo, ¿listo? Y después se incorporó pues como tal frente al salario, o sea, el aumento tanto del auxilio de transporte como el salario se empezó a aumentar unilateralmente desde la ley primero de del 63, ¿listo? Y pues actualmente se sigue manejando el aumento del salario con respecto al aumento del auxilio de transporte. Cabe aclarar que quienes reciben este auxilio de transportes es a quienes devengan hasta 2 salarios mínimos. Si supera esos 2 salarios mínimos, no recibe auxilio de transporte. Actualmente se llama el auxilio de conectividad. Ahorita con el tema de la pandemia y todo ese cuento, entonces ahora también se conoce como auxilio de conectividad. Entonces, ese auxilio de transporte, pues para las personas que tienen que movilizarse, se lo pagan, o para las personas que están trabajando desde sus hogares, entonces se llama auxilio de conectividad. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? ¿O todo claro? Bueno, vamos a Profe, continuar. Dime. profe, esos gastos de representación tiene una base uno dependiendo del salario así mismo, el dinero que le van a dar. No, no necesariamente. Esos gastos de representación los define la empresa de acuerdo al lugar donde te vayan a enviar a ti, por ejemplo. Pero Ah, ok. no tienen una base establecida. Pero aplica fuera de la ciudad o aplica dentro de la ciudad o solamente fuera de la ciudad. También puede aplicar fuera de la ciudad. O sea, si yo tengo vínculo laboral con la empresa y a mí me envían fuera de la ciudad, puede llegar a aplicar. Gracias, profe. ¿Listo? A ver, aquí continuamos. Ahora, cuando hablamos de la jornada de trabajo máxima, tenemos que tener presente que una persona que tenga un vínculo laboral debe trabajar máximo 8 horas diarias. ¿Listo? Y 48 horas semanales, salvo en las siguientes excepciones que hay que tener presente. En las labores que sean especialmente insalubres o de peligro, el gobierno puede ordenar una reducción de la jornada de acuerdo, ¿listo?, a los dictámenes respecto a la duración máxima legal de la jornada de trabajo que está sujeta dentro de las siguientes reglas. Entonces, el menor entre 12 y 14 años solo puede trabajar una jornada máxima de 4 horas diarias, ¿sí? Lo cual quiere decir 24 horas de la semana. Entonces son para los menores de edad, ¿listo? En trabajos ligeros. Entonces, en este caso, por lo general pasa cuando los chicos adquieren su permiso de trabajo. Hay chicos que cuando son menores, por ejemplo, ya son técnicos o tecnólogos y ya están desarrollando sus funciones en oficina. Entonces, automáticamente ingresan. Cuando son mayores de 14 años y menores de 16 años, solo podrán trabajar unas horas máximas de 6 horas. Quiere decir 36 horas a la semana. Y cuando hablamos de jornada menor entre 16 y 18 años, no podrá exceder las 8 horas de trabajo. ¿Listo? Quiere decir que no va a poder exceder las 48 horas de trabajo. Ahora, cuando estamos hablando de trabajo ordinario y nocturno, cabe aclarar que el trabajo ordinario va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dentro de ese horario de 6 de la noche, si cumples las 8 horas de trabajo, esas horas son adicionales a horas extras. ¿Listo? Cuando estamos hablando de trabajo nocturno, comprende entre las 10 horas y las 6 de la mañana.
o sea, las 10 de la noche y las 6 de la mañana cuando hablamos de nocturno. Las tasas para liquidar los recargos, entonces hablamos de que el trabajo nocturno solo está hecho pues como tal para ser nocturno y remunerado de un recargo frente a la 35% sobre el valor trabajado diurno. Listo, con excepción del caso de 36 horas semanales previstas en el artículo, o sea, para los chicos. Cuando hablamos de el trabajo extradiurno, hablamos de 25%. Cuando hablamos del trabajo extra nocturno, hablamos de la remuneración del 75%. Y cuando hablamos de unos recargos antedichos, se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumulación de ningún otro. O sea, o son recargos o son extras, pero no puedes ir recargo y extras al mismo tiempo, de una hora en específica. Ahora, es importantísimo tener muy presente las clases de nómina. Frente a las clases de nómina, tenemos un objeto social de una empresa como tal, ¿listo? Entonces puede ser de personal administrativo, de personal de ventas, de personal de fábrica. Quiere decir que para cada una de esas áreas se va a generar una nómina aparte, ¿listo? Los contratos de servicios personales no pueden estar dentro de, o no son asimilados como contratos de trabajo. Por consiguiente, no están incluidos dentro de la nómina. ¿Listo? Los criterios para elaborar una nómina es importante tener presente que los contratos deben de estar escritos, ¿sí? Es supremamente importante que estén escritos. Se sabe que contrato laboral hay dos, contrato verbal y contrato escrito, pero ¿qué pasa acá? Que el que tiene peso es el contrato escrito, porque si en el contrato verbal yo voy a buscar, la única forma para que sea el tema o para que a mí me crean que sea contrato verbal es tener, ¿cómo se llama? Un testigo o tener varios testigos, ¿sí? Pero si esos testigos resulta y pasa, y muchas veces pasa dentro de los contratos, yo he visto en las demandas que se tenían un contrato verbal, entonces uno dice, bueno, le piden a usted un testigo y usted, por ejemplo, le dice a un compañero de trabajo, ese compañero de trabajo a veces no prefiere no perder su trabajo porque si sabe que es testigo, puede llegar a perder el trabajo, entonces a veces no te ayudan como con el tema de los testigos, entonces es mejor siempre que el contrato esté por escrito, siempre. Debe tener los nombres y apellidos de los empleados y los trabajadores como tal, tomados de la hoja de vida en su respectivo, pues como de la cédula, el cargo por el cual se va a designar, los días que se van a trabajar, de qué fecha a qué fecha, el trabajo como tal suplementario en horas diurnas, nocturnas y jornadas nocturnas como tal también debe estar establecido, los dominicales también, el auxilio de transporte, si hay gastos de representación, pues ingresan, los permisos no remunerados o las licencias y sanciones. También es importante tener presente el tema de las autorizaciones del empleado frente a los descuentos que se van a generar en nómina. Aquí son las famosas deducciones. Estas deducciones son, por ejemplo, si el juez, no sé, me demandan a mí por alimentos. Entonces, por orden de un juzgado, dicen que me tienen que descontar de mi cuenta de nómina para transferirle al papá de mis hijos por el valor que me están, el valor de alimentos para mis hijos. Entonces, la empresa directamente le consigna al papá de mis hijos. Pero eso tiene que ser única y exclusivamente por orden de un juez. También, por ejemplo, si el trabajador, no sé, está inscrito en ahorros que tiene internamente la empresa, también debe diligenciar una firma de autorización para decir, venga, sí, descuénteme porque voy a ingresar a un ahorro eh, del empleado, por lo general pasa eso en las empresas. Tenemos el tema de definir la jornada de trabajo en el contrato de trabajo, si es diurna, nocturna, si es rotativa, cómo va a ser. Tenemos también que tener presente el sueldo básico y la asignación salarial mensual. ¿Listo? Lo más importante, ¿no? La inscripción que las empresas de seguridad social tienen frente a la salud,
¿Listo? Es supremamente importante la inscripción a ARL o ARP. El tema de las cesantías y pensiones. Las deducciones legales de nómina, que son la seguridad social, la retención en la fuente se aplica, los aportes patronales sobre nómina, que es la seguridad social, salud, riesgos ARL y pensiones, los aportes a parafiscales, subsidio familiar, SENA y el ICBF, y la apropiación como tal de prestaciones, de prestaciones sociales que son cesantías, intereses a las cesantías, primas y vacaciones. Las cesantías, recuerden que es cada año en el mes 12, intereses a las cesantías en el mes 12, primas en el mes 6 y en el mes 12 y vacaciones es una vez en el año, 15 días remunerados. ¿Qué pasa con el tema de los devengados? Los devengados aquí es a lo que el trabajador tiene derecho. Cuando ustedes escuchen la palabra devengar, es lo que está ganando, lo que tiene derecho. Entonces, dentro de los famosos devengados tenemos el salario básico mensual asignado dentro del contrato de trabajo. Si genera horas extras, recargos nocturnos, ¿listo? O horas extras diurnas, nocturnas. Los días de dominicales festivos que sean extras, ¿sí? El auxilio de transporte, siempre y cuando se generen las especificaciones del auxilio de transporte, que pues a partir de hasta los 2 salarios mínimos tiene derecho, si superan los 2 salarios mínimos no tiene derecho. Y están obligados a pagar las prestaciones de los empleadores frente a los municipios donde tenga el transporte urbano, ¿listo? También es importante tener presente el tema de los viáticos que permanecen en aquella parte destinación que se proporciona frente a la manutención, el alojamiento, con la finalidad también de generar un bienestar al trabajador. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las obras de ingeniería. Entonces, que, no sé, nos envían a Campos Rubiales o, por ejemplo, en La Guajira. Entonces, a nosotros nos dan viáticos por estar allá, desempeñando su función. Ahora, algo que tenemos que tener muy presente son las deducciones. Lo que nos van a descontar cuando escuchen deducciones es restar, descontar. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener presente que una es la retención en la fuente, si aplica, si no aplica, pues no. El aporte para salud y pensión, el aporte para salud y pensión, cabe aclarar que es el 4%, ¿listo? Del salario, del total de vengado, y el 4% también de pensión. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? No, señora. Profe, yo sí, profe. Cuéntamela. Lo de las horas de trabajo y las horas de trabajo en la semana, en el día, de acuerdo al código que usted colocó allí en la diapositiva, dice que en el día, en un día son 8 horas de trabajo, ¿cierto? Sí, En la semana son 48 horas. sí, Esto aplica para el sector público y para el sector privado, sí. pero el sector privado, el sector público tiene la facultad de disminuir o aumentar eso. Como ¿A la toda semana? empresa, como toda empresa. Ah, ok. En las Ok. empresas también tienen la facultad de disminuirme o aumentarme. Ah, profe, ya. Gracias, gracias, profe. ¿Listo? Entonces tenemos que tener muy presente que dentro de dentro de ese desempeño laboral que tenga como tal la persona, lo importante es que cumpla las 48 horas, ¿listo? Pero ojo, algo que muchos confunden es decir, vengan, pero yo estoy, no sé, 12 horas metido allá o estoy 10 horas siempre en la empresa. Entonces, cabe aclarar que todas las empresas generan un horario donde dice, ojo, a usted su hora de almuerzo no cuenta no cuenta como horario laboral. Simplemente a usted le respetan su hora de almuerzo. Y de hecho a usted le dan una hora adicional. ¿Para qué? Para que tome las medias 9 o el famoso descanso. Media hora en la mañana y media hora en la tarde. Entonces, por lo general, yo estoy en la empresa 10 horas.
¿Listos? Es importante tener presente Sí, profe, el gracias. desayuno break. Sí. Dime, Jaime. Ok, gracias, porque es que yo, pues, donde trabajé tuve inconvenientes precisamente por eso, porque había ¿Por qué? ¿Qué personas te que pasó? descansaban más de lo que trabajaban. Y decían que Descansaba. sí, las horas mías son 8 horas diarias. Es que yo soy pensionado de la fuerza pública, entonces tenía subalternos civiles eh, que abusaban de eso eh, y descansaban más de lo que laboraban. Entonces ellos decían que las horas de trabajo de ellos son 8 horas diarias. Algunos que llegaban a un convenio con el comandante del batallón o de la brigada de Ujú. trabajar las 4 horas que eran los sábados, porque ellos trabajan 44 horas a la semana, no 48, Sí. 44. Entonces, las 4 horas que deberían de trabajar los sábados, ellos hablaban con el comandante del batallón o el comandante de la brigada y lo distribuían entre la semana. Ah, ok. Algunos llegaban a las 8, otros llegaban a laborar a las 7, unos los que llegaban a las 8 salían a las 6 y los que llegaban a laborar a las 7 salían a las 5 de la tarde, pero tenían que trabajar en ese día, distribuir todas esas horas. ¿Sí? Pero resulta que descansaban más de lo que uno lo veía laborar. Sí, suele pasar. Es que eso, bueno, también depende pues de la organización o de la entidad, ¿listo? Y pues sí, no sé, eso va como en el tema. Bueno, pero ellos tenían contrato por prestación de servicios o contrato laboral. Hay de todo, profe. Hay de todo. Hay personal de planta, hay por prestaciones de servicio, etcétera. Hay de todo. Pero todo cometen el mismo, digamos, abuso de confianza. Es un abuso de confianza que cometen todos ellos con la entidad donde están trabajando, donde están laborando. Bueno, sí, no te lo discuto ahí. Muchachos, voy a subirles, bueno, dentro de su plataforma ya se encuentra. Hay un archivo que se llama nómina y vamos a ver una nómina así súper rapidísimo para que vean de qué se trata. Obviamente esto ustedes lo van a ver mucho más adelante, ¿listo? Eh, pero entonces quiero que profundicemos un poquito en el tema de salarios, como para que entiendan por qué sale el tema de la nómina. Entonces, por favor, abren el archivo que está en su plataforma. ¿Listo, chicos? ¿Ya lo tienen? Por favor, me confirman. Profe, qué pena, ¿en qué lado sale? Profe, yo no lo En la... encontré. Sí, ¿no? Espérenme, ya lo verifico. A ver, si yo aquí lo estoy viendo. Esperen, esperen, esperen. Acuérdense que tienen ahí un parcial, ¿no? Yo acá lo estoy viendo. ¿Será que? Espérenme, vuelvo a cargarlo, tan raro.
¿Cómo se llama el documento, profe? Y sí aparece Nómina. parcial, pero así. Créeme que lo volví a cargar. A ver si nos funciona. Ya, verifíquenlo. No, De no pronto está, fue profe. porque verifiquen, ya desactivé la edición, a ver si de pronto ya les aparece. Ah, Y miren pues lo ya que quedó. sale. ¿Sí? Ah, bueno, entonces fue error mío por el tema de desactivar la edición. No, profe, no me sale. Vuelve a cargar la página. Alguien que me haga el favor de enviárselo al compañero al chat, porfa. Ahora sí, profe. Profe, la que dice nómina. Sí. Sí, toca que cargarlo de nuevo para que salga, profe. Dime. Hay que cargarla de nuevo para que salga. Ok. Bueno, muchachos. Profe, ¿Listo? todo eso. Todo eso, pero no se preocupen que, o sea, ya está desarrollado. Lo único que quiero que tengan presente es cómo lo vamos a desarrollar. No se preocupen. Entonces, tenemos nuestra nómina. ¿Listo? La idea es que ustedes vean, esta es una nómina desarrollada. Aquí tenemos que arreglarle el tema, por ejemplo, el salario integral. Tenemos que, por ejemplo, alimentarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Que automáticamente una empresa tiene un gasto por un salario, por un trabajador, ¿sí? Y también tiene una obligación, una cuenta por pagar. Por eso es que estamos manejando las obligaciones laborales. ¿Listo? Si bien es cierto, ustedes van a ver mucho más adelante, pues el tema de nómina en esencia, porque pues la nómina como tal se cataloga como un gasto, pero entonces la estamos viendo acá o tocando por el tema de las obligaciones laborales, por el tema del pasivo. ¿Listo? Ahora, tenemos que alimentar la nómina. Tenemos un salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo actual? Son 908.526 pesos. ¿Listo? Y nuestro auxilio de transporte son 106.454 pesos. Listo. Es importante tener presente estos conceptos. ¿Para qué? Para que acá me defina si aplica para el auxilio de transporte o si no aplica para el tema del auxilio de transporte. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esta parte, nosotros tenemos algo que se llama un auxilio integral o un salario integral. Este famoso salario integral es el que me dice que corresponde a 10 salarios mínimos, ¿listo? Y que equivale actualmente a 11.411.000, ¿listo? 11.411.838 pesos. ¿Listo? Es importante tenerlo presente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Dentro de estos conceptos, nosotros tenemos una nómina. Vamos a decir que esta nómina es administrativa. Recuerden que nosotros debemos generar una nómina por cada uno de los conceptos generados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que acá va a ser el administrador, Juan va a ser el administrador. Vamos a decir que se va a ganar un salario normal. ¿Listo? Que el nivel de riesgos, ¿cuál es? Es la famosa ARL. ¿Listo? Entonces, nosotros por lo general manejamos niveles de riesgos hasta riesgo 6
Pero entonces aquí vamos a manejarle uno. No voy a profundizar mucho, pero la idea es que ustedes se den cuenta de qué se trata y cómo va a funcionar la nómina. ¿Listo? Entonces tenemos un salario, digamos que el administrador se va a ganar 3.500.000. Uy, le puse 35, espérenme. Se va a ganar tres Sí, millones 500.000. Vamos a decir que trabajó disculpe, 30 días. ¿Listo? Dime, profesora. dime. Ese archivo es editable, sí. Sí. Ah, sí, porque yo dije, uy, el contador se está llevando todo. Ya lo corregimos. Bueno, vamos a ser equitativos. Vamos a decir que el administrador se gana 4.500.000. ¿Listo? Entonces decimos, si el trabajador está devengando, dependiendo de lo que esté devengando. Digamos que el trabajador solamente trabajó 20 días. ¿Listo? Y el salario proporcional. Aquí automáticamente les está diciendo todo el salario proporcional. Va a estar tomando el sueldo del trabajo, lo divide en los 30 días del mes y lo multiplica por los días trabajados. ¿Listo? O sea, la tabla les bota absolutamente todo. Si tuvo horas extras, si no tuvo horas extras, si tuvo bonificaciones. Entonces, aquí en esta parte, devengado, ¿qué es? Devengado es todo lo que recibe el trabajador. ¿Listo? A lo que tiene derecho. Cuando me dicen cuánto devenga él, es todo lo que yo estoy ganando. ¿Listo? Y el famoso total de vengado. El famoso total de vengado es la suma de todos los sueldos proporcionales, el auxilio de transporte, las horas extras, las comisiones y las bonificaciones. ¿Listo? Ahora, tenemos que tener presente que cuáles son las deducciones que se le generan al trabajador. ¿Estoy siendo clara hasta ahora? ¿O alguien tiene un sueldo de senador? ¿O alguien tiene una duda o inquietud, muchachos? Bueno, veo que nadie tiene dudas o inquietudes. Entonces, cuando yo les decía el tema de las deducciones, Yo sí. dime, dime. Yo he visto que el auxilio ese de transporte en algunas empresas, no sé si todas las empresas privadas y públicas lo están generando, pero Ujú. en aquellas empresas donde recogen a los empleados en las busetas, en transporte, ahí están generando el auxilio o no lo están generando. No, O no porque algunas, tiene transporte, no porque tiene automáticamente la empresa se hace cargo del transporte. Ah, ojo, bueno, eso también tiene que ver mucho en lo que, en el tema de cómo sea el acuerdo, porque por lo general, eso pasa mucho en Alpina, y en Alpina yo lo vi. En Alpina, por lo menos a ti te contratan y a ti te dicen, bueno, usted va a trabajar literalmente en la planta. A usted lo vamos a recoger en tal punto. Para que usted llegue a ese punto, necesita coger transporte. Digamos, me van a recoger en la ciudad de Cali. ¿Listo? Y para que usted llegue a la ciudad de Cali, le queda muy retirado, entonces dice, sí, por ejemplo, yo vivo en Candelaria, un ejemplo, vivo muy lejos para los que no están acá en Bogotá. Entonces, bueno, listo, ellos a veces, ellos, o sea, no están obligados, pero ellos sí le reconocen el salario. Ese auxilio de transporte sí se lo reconocen porque saben que tiene que transportarse al punto de encuentro. Hay empresas que como ellas asumen el transporte, no están obligadas. pero ¿Listo? profe, he tenido conocimiento, pero he escuchado y he leído por ahí que ¿Cómo? hay empresas que a pesar que les otorgan el auxilio de transporte, ellos le prestan el servicio de transporte para recogerlo en cierto punto en la ciudad, en Cali, Barranquilla, Sí. Bucaramanga. Sí, o sea, por eso te estoy diciendo. No importa si le queda, no, pero usted hizo referencia a algo que está lejos. Palmira, Ujú. Candelaria, está lejos de Cali. Eh, Sí, pero yo le estoy diciendo adentro de la misma ciudad, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, adentro de la misma ciudad que las personas eh, viven en la parte urbana de la misma ciudad. cuando están por eso te digo, cuando están dentro de la parte urbana, como tal, no es, o sea, si la empresa asume ese transporte, no está obligada a generar el pago. Si la empresa asume el transporte,
No, pero si la como le empresa digo, lo asume. como le digo, profe, No está obligado. he escuchado de algunas, no todas, Ujú. que asumen el transporte, pero además de eso, le generan el pago del auxilio de transporte. Debe Sí, ser por eso es porque lo que te decía, o sea, eso es relativo, pero cuando la empresa como tal asume su auxilio de transporte, pues no, no está obligada, pero hay empresas que lo siguen dando. Hay empresas que lo siguen dando. ¿Listo? Profe, es que el compañero cree que, pues no sé, el ejemplo que usted puso es Avenida Ciudad de Cali, pero en Bogotá, ¿no? Sí, sí, es que Avenida Ciudad de Cali con Candelaria, son localidades, o sea, no, Avenida Ciudad de es Cali aquí en retirado y Bogotá, tiene que coger es transporte, retirado, pero ¿sí? Pero son también, localidades de Bogotá. sí, todo es yo Bogotá. cuando te digo Es Cali, que él creía que era Ciudad Cali, de Cauca, Cali, pero Cali, Ah, Ciudad, no, no, es no, en no. Bogotá, hay una Valle avenida Cali, Ciudad de Valle. Cali. No, 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 yo hablo de Bogotá, o sea, estoy hablando de un barrio en Bogotá que queda dentro de la misma ciudad, pero la persona tiene que transportarse al punto de encuentro, ¿listo? Simplemente es eso, o sea, igual tiene que transportarse. Estamos hablando de la misma ciudad, ¿listo? Ya te entendí. Pero entonces, por eso te digo, si la empresa asume el transporte, no está obligada a generar el pago de auxilio de transporte. Sin embargo, como te decía, Alpina siempre le respeta el auxilio de transporte al empleado por más de que ella asuma los gastos del transporte. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, estábamos en el tema acá de las deducciones. Cuando estamos hablando del tema de las deducciones, cabe aclarar que todas las deducciones se generan del total de vengado menos el auxilio de transporte si da lugar. ¿Listo? Es importante tenerlo presente. Este famoso total de vengado, cabe aclarar que el auxilio de transporte no hace parte de ese monto. Entonces tomamos el 4% de salud, el 4% de pensión. ¿Listo? Entonces aquí tenemos automáticamente los montos establecidos. Tomamos el fondo de solidaridad pensional. El fondo de solidaridad pensional es el 1%, ¿listo? Del empleado. Se aplica para retención en la fuente, préstamos. El tema de retención en la fuente es un tema bastante extenso para generar, y entonces ahorita obviamente no lo alcanzamos a hacer. El tema de las deducciones. Entonces, el total de las deducciones es el total de salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, fondo de empleado, retención en la fuente, el préstamos, los embargos judiciales. Cabe aclarar que el tema de los embargos judiciales es únicamente si está avalado por un juez. ¿Listo? Si no, no aplica. Ahora, el tema de los préstamos suele pasar que se confunde mucho y es siempre que la empresa le dé un préstamo a un trabajador o siempre que la empresa le genere un anticipo al trabajador y se lo tenga que descontar después, es importantísimo, muchachos, aclarar que él debe como tal firmar un documento donde autorice que le pueden generar el descuento. Si una empresa genera el descuento así como hacía la de buenas, no es válido. ¿Listo? Entonces siempre es importante que las empresas tengan muy presente eso. Ahora el total de vengado. El total o el neto pagar, ¿cómo es? Sale del total de vengado menos el total deducido. ¿Listo? Entonces, miren, los totales menos los totales. Básicamente, esto es una nómina, ¿listo? Del trabajador. Ahora, esta parte, esta primera parte es como tal lo que las operaciones que tienen que ver directamente con el trabajador. Aquí hacia abajo empezamos como tal con las operaciones de las obligaciones que como tal tiene la empresa. Entonces, la empresa también tiene obligaciones, como por ejemplo, tiene las obligaciones para generar o liquidar los salarios, listo. Entonces, pensiones, la empresa por obligación tiene que generar el pago del 12% de la pensión del trabajador, listo. Acuérdense, el trabajador asume el 4% y la empresa asume el 12%. De salud, la persona asume el 4% y la empresa asume el 8.5%. Ahora, hay una ley, la ley, el decreto 1819 exactamente. Ese decreto 1819 me dice que si yo no tengo trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos, me puedo acoger este decreto para no pagar mi porcentaje como empresa de salud,
¿Listo? Ni tampoco voy a pagar ni SENA ni ICBF. ¿Claros hasta ahí? Decreto 1819. Cuando vayan a asesorar una empresa, tengan muy presente este decreto. Ahora, por eso es que acá la empresa no está liquidando el pago de salud que le corresponde a la empresa. ¿Listo? Ahora, el tema de la ARL. La ARL es dependiendo del riesgo. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos el riesgo número 1. ¿Listo? El tema del total de seguridad social es la suma, cuando ustedes escuchen seguridad social, es la suma de pensión, salud y ARL. Ahora, ¿cuánto le cuesta a una empresa tener un empleado con el tema de las provisiones a las prestaciones sociales? Que más adelante también vamos a tocar un poquito de las provisiones. Entonces, por ejemplo, el tema de las cesantías es el 8.33%. Los intereses a las cesantías es el 1% de las cesantías. La prima es el 8.33%. Recuerden que las cesantías se pagan cada año, los intereses a las cesantías cada año en los meses 12. Las primas se pagan en el mes 6 y en el mes 12, el 8.33%, y las vacaciones se liquidan bajo el 4,167%. ¿Listo? Y el total de prestaciones sociales. ¿Dudas hasta acá? Esto es lo que tiene que pagar la empresa por los trabajadores. Eso es lo que le cuesta a un trabajador a una empresa. Chicos. Profe, lo de la ARL, eso le corresponde a toda la empresa, ¿cierto? Sí, señorita, todo le corresponde a la empresa. Y lo de las provisiones, por lo menos el porcentaje que usted da ahí de las cesantías y las vacaciones, esa fórmula, ¿cómo se saca? Porque pues lo de las vacaciones uno sabe que son 15 días por un año, ¿no? Sí. Bueno, dentro de esta fórmula tú tomas el total de vengado por el porcentaje. ¿Listo? El total de vengado por el porcentaje. Ahora, cuando hablamos de la liquidación, como tal del contrato, la fórmula es tomar días trabajados por el porcentaje, por el 8,33, dividido los 360 días del año. Cuando hay una situación patronal, se debe liquidar al empleado por la anterior empresa. ¿Cómo así? Profe, sustitución. Ay, ok. Es que lo leí de afán. Cuando hay una sustitución patronal, o sea, cuando vamos a cambiar, no, claro, tienen que liquidarlo por la anterior empresa. ¿Por qué? Porque automáticamente las funciones que tenía desarrollando hacían parte de la actividad económica o de otra razón social. Entonces, automáticamente se tiene que liquidar y cambiar. O sea, reiniciar un contrato nuevo. Listo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos los porcentajes de ARL en la parte inferior que están informativos. Entonces, por ejemplo, riesgo 1, el 0,522. Riesgo 2, tenemos el 1,044%. Y así sucesivamente, tenemos hasta el riesgo 5. Les mentí. Y tenemos el Profe, tema del Fondo de Solidaridad Pensional. Dime. ahí en la ARL, según el nivel, es según el trabajo, según el riesgo. Sí, según el riesgo del trabajo. Ok. ¿Listo? Ahora, a ver, yo que les veo acá. Bueno, acá tienen otra sin diligenciar, ¿listo? Entonces, ustedes se dan cuenta, dentro de las hojas tienen más formatos sin diligenciar por si ustedes quieren ingresar la información, trabajarlo, para que vean de qué se trata. Viene el tema de nómina. La idea era que ustedes como que vieran por qué salían las cuentas por pagar a trabajadores y de qué constaba cada una de ellos. Listo, muchachos, acá tienen, por ejemplo, el tema del porcentaje de las horas extras. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ingresar cuántas horas extras tuvo y acá me va a generar el valor. Digamos que tuvo 6 horas extras. HEDO es 6 horas extras diurnas ordinarias. Horas extras
diurnas festivas, de horas extras nocturnas ordinarias y horas extras nocturnas festivas. Entonces ahí les va saliendo absolutamente todos los valores. Igual, sí, cacharrienlo, si tienen dudas o inquietudes, lo revisamos la próxima sesión, no tengo ningún inconveniente, ¿vale, chicos? Profe, esa Espero- nómina es bastante extensa, pero es bien especificada. Lo que pasa es que normalmente las nóminas solamente están en la parte del trabajador, la parte de arriba donde dice devengado y deducido, y es la nómina del trabajador. Aquí les estoy mostrando cuáles son los gastos que la empresa tiene como tal por cada uno de los trabajadores. Y las horas extras también, que es súper importante. Supremamente importante. Entonces ahí tienen todo. Si quieren la próxima sesión, la revisamos muy bien.